A continuación, el tema de simplificación de funciones lógicas dentro de la asignatura Sistemas Lógicos y Digitales 1 de la Universidad Gabriel René Moreno. Como fundamento podemos establecer que la simplificación, en términos generales, consistirá en minimizar una expresión para o a efectos de que la implementación se optimice, eh, minimizando el número de puertas lógicas y por consiguiente el número de circuitos integrados que puedan realizar la misma función. En función de ello existen varios métodos para realizar la simplificación. Uno de ellos, el algebraico. Luego tenemos el método gráfico del mapa de Karnaugh, el método numérico de Quine-Maklowski, y lo que normalmente se utiliza en la industria electrónica, hoy en día aprovechando la capacidad computacional, el método diseño asistido por computador. Eh, la idea de estos temas de electrónica digital básicamente es ver cómo están diseñados la parte o la estructura básica de un circuito electrónico. Eh, un circuito mucho más complejo, obviamente, debe ser realizado por un diseño asistido por computador, por aprovechando la capacidad de procesamiento que puede tener. El primer método estaba referido a la álgebra booleana, en el cual consiste básicamente en la aplicación de los teoremas y axiomas y leyes de la álgebra booleana. Por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo. En este caso, que dada una función, por ejemplo, diríamos A por B, voy a copiarla, A, B más C, más B por B más C. Entonces, en este caso, deberíamos aplicar lo visto en videos anteriores, referido a a la álgebra booleana. En este caso, lo primero que voy a realizar es, voy a aplicar la ley distributiva del producto respecto a la suma, ¿sí? En este caso, A por B más A por C más B por B más B por C. ¿Ok? Entonces, en este caso, ley distributiva. Eh, a continuación debemos identificar qué ley o teorema podemos aplicar de la álgebra booleana. En principio, acá yo veo que tengo términos que se repiten, ¿sí? Ya sea una suma o en este caso eh, un producto. En ese caso podemos aplicar la propiedad de la idempotencia, ¿sí? Por lo tanto tendría acá, bueno, A por B y acá voy a tener B, ¿sí? Entonces aplico la idempotencia en este caso. Y obviamente los demás términos pues simplemente los debo copiar. Perfecto. En este caso, y de manera general, cuando tengo una variable que está eh, sola, por ejemplo, en este caso que tenemos la variable b, a continuación de la suma, podría divisar otros términos con la misma variable. ¿Para qué? A efectos de sacar un valor común. En este caso, si miro esa función, yo tengo por acá que este término contiene la variable b y este también. Por lo tanto, puedo aplicar el factor común. En este caso, colocaremos b a más 1 más c. Entonces acá
hemos obtenido el término común, ¿de acuerdo? Y en este caso me queda más A por C, que es el término que no lo he utilizado. En este caso podemos aplicar la ley de dominación, es decir, esto aplica, vamos a poner así, ¿sí? Vamos a aplicar la dominación, la voy a poner por aquí abajo, ¿de acuerdo? En este caso tendría un 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto aquí me quedaría B por 1 más A por C. Lo que hemos hecho en la dominación equivale a tener un circuito en paralelo, al ser una suma, ¿verdad? Perdón. Está la carga. Por lo tanto, aquí tenemos A, perfecto. Aquí tengo C, y el 1 equivaldría a representar esto como un circuito cerrado. Por lo tanto, la corriente que se genera en esta fuente de tensión ya no se va a repartir por los tres caminos. Siempre vendrá por el camino más, más fácil que encuentra, ¿verdad? Para pasar menor oposición. Por lo tanto, si ya tengo un camino que siempre va a estar cerrado, obviamente, esto corresponde al 1, ¿no? Entonces, este circuito en paralelo equivaldrá a tener, obviamente, el circuito de esta manera, ¿verdad? Entonces, básicamente eso me establece esta ley o este teorema que hemos visto a través de la dominación. Perfecto. A continuación, también tengo acá presente un elemento neutro. En este caso, para el producto, el elemento neutro es un 1. Por lo tanto, B por 1 será igual a B. Y finalmente acá copio más A por C y obtengo la mínima expresión para este ejercicio. ¿De acuerdo? Pros y contras del método de la álgebra booleana, que obviamente requiere el conocimiento de la álgebra booleana, de los teoremas, de las leyes, y porque puede tener distintas maneras de resolverlo, ¿no? Pero en todo caso constituye uno de los métodos, vamos a ver de manera posterior otro. Aquí em, vamos a ver otro ejemplo, en este caso para que quede más claro el tema de la simplificación. En este caso, vamos a ver acá. Vemos que en este caso la función está dada en otro formato, en el formato del, en la primera forma canónica, ¿verdad? Por lo tanto, si yo debo realizar la tabla de verdad, pues aquí pondremos a b por c, aquí pondremos la función, ¿sí? Vamos a poner las combinaciones. En este caso, lo que se desea mostrar es cómo ante varios términos, cómo poder ir agrupando los mismos para realizar las operaciones de la álgebra booleana, ¿no? Normalmente cuando los ejercicios son sin muchos términos, como el caso anterior que veíamos, se pueden agrupar o resolver sin problema. En este caso, si yo tendría que, por ejemplo, desglosar los min términos, tendría algo de esta manera, ¿no? Tendríamos que la función va a ser igual a, primero colocaré los min términos,
más AB por C. Perfecto. Entonces tengo el primer min término, el 1. En este caso sería negado, negado. En este caso tendríamos el, perdón, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1 y el 1, 1, 0. ¿Sí? Por lo tanto, eso equivale que aquí en la función yo tenga que acá tengo un 1, ¿verdad? Aunque en este caso no es necesario. Bueno, perfecto. Entonces tengo estos 6 términos, estos 6 productos sumados. Por lo tanto, deseo simplificar la expresión, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo los agrupo, no? Esa era la consigna al iniciar el ejercicio. Algo importante que se debe de tomar en cuenta es que cuando nosotros simplificamos una función lógica, son los términos adyacentes los que se deben agrupar y que desde luego permiten la simplificación de una o más variables, ¿no? Entonces bastaría identificar acá en la tabla cuáles son, por ejemplo, las combinaciones adyacentes. Por ejemplo, si comparo esta combinación, ¿será que es adyacente con la siguiente? No, no es adyacente. Con la siguiente sí que es adyacente, ¿sí? Vamos a ver el siguiente término, por ejemplo, acá 1, 0, 0 es adyacente con el siguiente, pues sí es adyacente, ¿sí? Y la que me quedó, por ejemplo, 0, 1, 0 es adyacente con este otro término. Sí, ¿verdad? Solo varía en un bit, por lo tanto es adyacente. Entonces, viendo las combinaciones de la tabla, yo puedo identificar ya los términos que debo agrupar para simplificar de manera algebraica. Entonces debo agrupar este término con este, debo agrupar luego debo agrupar estos dos términos y estos otros dos términos en otra agrupación. Entonces aquí buscaré, por ejemplo, factor común. A negado por C y acá, por ejemplo, B negado más B, ¿sí? Vamos a ver la agrupación de color rojo. En este caso tendríamos los términos comunes, ¿verdad? A y B negado. Y los términos que no son comunes, C negado más C. Y finalmente los términos de color amarillo. Acá tendríamos A, B por C negado. Y aquí tendríamos A negado más A. ¿Ok? Luego, por complementación, sabemos que esto será igual a 1, ¿verdad? Esto es igual a 1, esto es igual a 1 y esto es igual a 1. Y sabemos también que por elemento neutro, algo multiplicado por 1 va a ser ese mismo término, ¿no? Por lo tanto, aquí tendré A negado por C más A por B negado más B por C negado. Y básicamente esa sería la expresión mínima para esta función obtenida por el método algebraico. Perfecto, entonces aquí está resuelto ese ejercicio. Y bueno, ahora pasamos al segundo método referido a los mapas de Carnot. Los mapas de Carnot proporcionan un procedimiento simple y directo para simplificar o minimizar funciones lógicas. Es un método gráfico, ¿verdad? Básicamente, estas casillas que tenemos en los mapas de Carnot, ¿sí? Cada una de estas casillas, ¿sí? Que están dentro de un mapa, todas estas casillas que tengo por acá, se obtienen a partir de la tabla de verdad de una función. Y el valor que tiene, por ejemplo, estos, ya sean unos o ceros, representarán un min término o un max término de esa función.
Otro aspecto importante es que la disposición de las casillas se realiza mediante el código Gray, ¿de acuerdo? Eso lo explicaremos a continuación. Procedimiento para la simplificación. Obviamente hay una metodología para el mapa de Karnaugh en el cual debemos tomar en cuenta al momento de realizar el mapa. Haremos varios ejemplos donde aplicaremos justamente este procedimiento. Pero lo importante es tomar en cuenta que si se emplean min términos, debo colocar un 1 en las casillas. Por ejemplo, si vemos el caso anterior, donde tenía un 1, ¿sí? Como acá, hace referencia a que, por ejemplo, tengo un min término. Por el contrario, si tengo un 0, como en estos valores de acá, pues lo que tengo es un max término. ¿Sí? Entonces, si tengo un max término, tenemos un 0. Luego, la idea del mapa de Karnaugh es agrupar la mayor cantidad de unos o ceros, dependiendo del caso, una vez ya estén ubicados en el mapa. Por lo tanto, debo tomar en cuenta también que dos casillas eliminan una variable, ¿sí? 4 casillas eliminan dos variables. 8 casillas, 3 variables. 16 casillas, 4. 32, 5. ¿Ok? Em, una vez tengo agrupadas las casillas y con la consideración de cuántas variables se pueden eliminar, debo cubrir las casillas con menos opciones de agruparse, ¿sí? Esto a efectos de que no deje ni una casilla sin ocupar, es decir, sin un min término o max término sin haber sido considerado. ¿De acuerdo? Entonces esto es una recomendación, empezar por las que menos, eh, con las que menos opciones tienen de agruparse, ¿sí? Y algo importante, una misma casilla puede ser agrupada varias veces, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se pretende cubrir con grupos con mayor cantidad de casillas, ¿sí? Porque como hemos visto acá, yo si tengo más casillas agrupadas, tengo la opción de eliminar mayor cantidad de variables. Y la idea del mapa de Karnaugh obviamente es simplificar, es decir, eliminar variables para obtener funciones lógicas más pequeñas a la salida. El número de casillas, el número de cada casilla en el mapa está definida por la combinación binaria de las variables, ¿sí? Por ejemplo, acá si yo tengo la combinación 0, 0, 0, como el recuadro pintado con azul, ese será el número de la casilla, ¿no? Y como veo, la combinación está formada por los valores de cada una de las variables en esa disposición. Aquí importante mencionar que si, por ejemplo, hacen el mapa de otra disposición, es decir, colocan las variables en vez de estar acá, las de mayor peso abajo y la colocan arriba, es exactamente lo mismo, ¿sí? Va a, va a simplificar igual, se va a resolver igual, la misma lógica. Entonces, bajo esa premisa, si lo saben hacer de alguna manera, pues no hay problema si eh, eh, en todo caso les puede servir para ver que va a funcionar igual, ¿de acuerdo? Va a simplificar igual. Entonces, todas estas agrupaciones o combinaciones de las variables de entrada, obtengo el valor decimal que es utilizado aquí para las casillas, ¿de acuerdo? Y acá en el siguiente recuadro vemos que el valor incluido en cada casilla es igual al valor de la función para esa combinación de variables, lo que habíamos dicho. Por ejemplo, aquí la función z tiene esos valores a su salida. Entonces, para la posición 0, 0, 0, es decir, para la posición cuando A vale 0, cuando B vale 0 y cuando B también vale 0, ¿ok? Me dice que la variable z en este caso vale 1. Entonces coloco el 1 en esa posición, en esa casilla en particular. Ya luego la agruparé, ¿no? Luego la simplificaré. Pero lo importante acá es saber ubicar el valor de la variable z en una determinada casilla del mapa. Y así lo podemos hacer con todos los casos. Por ejemplo, la última combinación, cuando A vale 1, B vale 1 y C vale 1, se da justamente en esta posición. Aquí A vale 1, B vale 1 y C también vale 1. La intersección será esta casilla, ¿verdad? En este caso tiene un valor de 0, que justamente es el que tiene aquí la variable z. Vamos a ver a continuación la simplificación para suma de productos, ¿sí? En este caso, cuando la simplificación se realiza para la suma de productos, para cada término se coloca un 1 en la celda correspondiente,
¿ok? Entonces, en este caso, vamos a realizarlo acá, indicando lo siguiente, ¿no? Para construir el mapa, habíamos dicho que se puede realizar de varias formas. En este caso, el que nosotros utilizaremos o la metodología que utilizaremos para hacer el mapa será de colocar las variables de mayor peso siempre en la parte inferior al graficar el mapa. Y en este caso, como tenemos tres variables, ¿sí? La variable de menor peso la colocaremos arriba. Por lo tanto, este mapa tendrá 8 casillas. Obtenemos las 8 casillas. Y a continuación, como nos decía acá en las diapositivas, la forma de colocar, ¿se recuerdan? Acá en la parte de abajo decíamos, la disposición de las casillas se realiza mediante código Gray, ¿sí? Y esto tiene que ver con lo siguiente, es decir, acá por ejemplo, como tengo la variable C, coloco el código Gray, obviamente de un bit solamente, y acá ya tendría que colocar el código Gray de 2 bits, por lo tanto 00, 01, 11 y 10. Ahora, ¿por qué utilizo el código Gray? El código Gray lo utilizamos justamente para mantener la adyacencia. Hemos visto que cuando realizamos el método algebraico son esos términos adyacentes los que se pueden simplificar. Por lo tanto, aquí me aseguro que colocando estas coordenadas en código Gray, cuando yo realice las agrupaciones son esos min términos que son adyacentes. ¿De acuerdo? Porque si analizo estas dos palabras código son adyacentes, pues sí, solo varían en un bit. Si analizo estas dos palabras código son adyacentes, pues sí. Y si analizo también esta de acá, son adyacentes. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el motivo o la justificación de utilizar código Gray en los mapas de Karnaugh. Perfecto, una vez graficado el mapa en este caso, debo, bueno, obviamente, este ejercicio, tengo acá la representación de la función, tengo los min términos, y en función de esos min términos, como vemos acá, por ejemplo, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, ¿no? Entonces, una vez ubico estos valores, yo sé que debe cumplirse esa condición para tener un 1 a la salida, por lo tanto, son los min términos que les corresponde un 1 a la salida, ¿no? Entonces ubico ese min término, menos A menos B por C, que corresponde a esta combinación, por ejemplo. Entonces estos unos de acá, de la función z, de la variable z, se han obtenido a partir de esta función. Una vez obtenida la tabla de verdad, como decíamos en la teoría, debo colocar ese valor en el mapa, ¿no? Entonces, si estoy trabajando con suma de productos, habíamos dicho que debo colocar un 1, ¿de acuerdo? Un 1 en la casilla. Por lo tanto, 0, 0, 1, pues tendrá un 1. La combinación 0, 1, 0. La combinación 0, 1, 1. Por aquí tengo 0, 1. Y cuando se vale 1. Y finalmente 1, 1, 0, es decir, esta de acá. Y 1, 1, 1, que es esta de acá. ¿De acuerdo? Entonces, son esos los unos que tengo en el mapa de Karnaugh. Ahora procedo a identificar los términos para las agrupaciones. Por ejemplo, decíamos que para efectos como una recomendación, primero buscar las agrupaciones más pequeñas, ¿sí? Entonces, deben ir en función de las potencias de 2. Por lo tanto, debo agrupar casillas de, de una cantidad de 1, de 2, de 4, de 8, 16, etcétera. ¿Ok? Entonces, esa es la cantidad de casillas permitida, por ejemplo, para agrupar y simplificar. Por lo tanto, acá podría
agrupar solo esa casilla, ¿ya? Pero vamos a ver ese ejemplo. Supongamos que solo tengo esta casilla seleccionada. ¿Cuál sería el min término o el valor que yo puedo simplificar u obtener de esa función? Un segundo. Ok, ahora sí. Entonces, ¿cuál es el valor que yo puedo obtener de esa casilla? Sería el valor correspondiente a la variable a y b, que lo tengo representado mediante estos números. Igual en esta parte hay muchas formas de hacerlo, varias formas. En este caso les presento este método, ¿sí? En este caso verifico el valor de a y b para esa casilla en particular, ¿no? En esta intersección, por ejemplo, formada por las variables, por las coordenadas. Y en este caso, al ser un min término, coloco la variable a, como aquí vale 0, la niego, la variable b también niego, y la variable c, aquí en este caso le corresponde el 1, ¿verdad? Y como estoy trabajando con min términos, dejo la variable sin negar. Por lo tanto, si vemos este término obtenido es igual al primero que tenía por acá. Entonces, en principio no estoy simplificando nada. Vale decir que si no agrupo las casillas, no voy a simplificar la expresión. Por lo tanto, conviene agruparla. Y no importa si una misma casilla la agrupo varias veces. Por lo tanto, en este caso, en lugar de dejarla sola esa casilla, voy a agruparla con la otra casilla. Recordemos que debo contemplar números de casillas igual a las potencias de 2. ¿Sí? Entonces aquí no puedo agrupar con otra más. Aquí hacemos de la misma manera. En la parte del eje X, por ejemplo, podemos ver que esa agrupación que yo tengo acá, la puedo ver como un bloque en general, ¿ok? Entonces todo ese bloque agrupa estas dos coordenadas, en este caso de la variable A y la variable B. Ahora yo analizo en esa agrupación cuánto vale A. Vale 0 y aquí también vale 0. Como no se complementan y es el mismo valor, pues esa variable la coloco negada, ¿sí? ¿Qué pasa con B? Aquí B en este caso vale 0 y en la siguiente vale 1, es decir, se complementa, ¿sí? Por lo tanto, al complementarse quiere decir que esa es la variable que se va a simplificar. Ahora analizo la siguiente variable que es C. C en este caso la coordenada solo apunta a 1, ¿no? Por lo tanto, coloco la variable C sin negar. Perfecto, a continuación vemos que tengo estas otras 4 casillas que puedo agrupar. Como habíamos mencionado, no importa si la casilla la agrupo varias veces, ¿verdad? Entonces en este caso hacemos exactamente lo mismo, veo toda la agrupación como si fuera un solo bloque y acá voy a analizar lo siguiente, ¿no? En este caso la variable a, acá vale 0 y acá vale 1 en todo ese bloque, por lo tanto se complementa, será la variable que se va a simplificar. En el caso de b, acá vale 1, acá también vale 1, por lo tanto b la coloco sin negar. Y en el caso de la variable c, pues en una parte del bloque vale 0, en otra parte del bloque vale 1. Por lo tanto se complementa y se elimina esa variable. Entonces solo me queda b. Cumple con la teoría. ¿Por qué? Porque habíamos mencionado que con una agrupación de dos casillas simplifico una variable, ¿sí? En el caso de a de menos a por c. Y en este segundo caso de la agrupación azul, tendríamos que 4 casillas eliminan dos variables, ¿no? Como al ser una función de 3 variables, me queda solamente una. Entonces lo que tengo son productos, no nos olvidemos porque estamos hablando de una simplificación de suma de productos. Por lo tanto, z me quedaría b más, porque tengo que sumar esos productos que estoy obteniendo del mapa de Carnot. Entonces, gracias al mapa de Carnot,
esta expresión de acá ha pasado a ser esta de aquí. Y ese es el objetivo de un mapa de Karnaugh, que permita simplificar una expresión con un método gráfico. ¿De acuerdo? Básicamente aquí es lo que hemos explicado. Y ahora veremos la simplificación de producto de sumas. En este caso, es un caso análogo al anterior, solamente que recordamos que en este caso atiendo los max términos que tienen un valor de 0 para la función de salida. ¿Sí? Vamos a ver el ejemplo. En este caso, como sé que igual son 3 variables, vamos a hacer el mapa. El mapa se construye de manera como en el anterior caso, independientemente si uso max término o min término. Veremos luego que son totalmente complementarios, vale decir, como cuando explicamos las formas canónicas, da lo mismo, el circuito va a trabajar igual, independientemente eh, de si uso min término o max término. Perfecto, en este caso indicaba que debo colocar un 0 para esa determinada posición, ¿verdad? En este caso tenemos para la posición 1, 0, 1, 1, 0, 1, coloco un 0. Para la posición 1, 0, 1, perdón, 1, 0, 0, colocamos un 0. Para la posición 1, 0, 1, también un 0. Y para la posición 1, 1, 0, colocamos el otro 0. En este caso, de manera análoga a lo que hicimos anteriormente, agrupo y obtengo esa suma en este caso. En este caso el análisis es el mismo. Para toda esa agrupación veo qué pasa con la variable a. En este caso a, primeramente, se mantiene el valor y al trabajar con más término, la niego. B, en este caso, se complementa, será la variable que se simplifica. Y para la variable c, vemos que toda esta agrupación está en cuando c vale 0, ¿verdad? Entonces, más c. Vamos a ver la otra agrupación. En este caso, a, como solo está presente en esta coordenada, a más b. Y para la parte vertical, donde está la variable c, vemos que se complementa, vale 0, y en esta otra parte vale 1. Por lo tanto, han negado más b. Finalmente, en todo caso, z será el producto de esa suma, ya que estoy trabajando con más términos. Y como hicimos en el caso anterior, vemos que esta expresión se puede simplificar a través del mapa de Karnaugh. En este caso, como decíamos hace un momento, en una tabla que yo pueda tener tanto valores de ceros y uno, es normal plantearse entonces qué método utilizo. Es decir, utilizo min términos o max términos. O llevado al mapa de Karnaugh, utilizo unos o ceros. Acá vamos a ver que para esta tabla se han seleccionado primeramente los unos, es decir, los min términos, se han ubicado en el mapa de Karnaugh, se ha hecho la agrupación y obtenemos esta función lógica de salida. ¿Sí? Si utilizamos producto de sumas, pues de manera análoga se obtiene esta función lógica. Entonces vemos que son complementarias, es decir, si utilizamos esta función o esta función, el circuito va a funcionar igual. Ahora una forma de utilizar uno u otro será la cantidad de unos o ceros que tengamos en la tabla. Recordemos también que mientras mayor cantidad de casillas yo pueda agrupar, voy a obtener expresiones más simplificadas. ¿Sí? Entonces será la decisión de usar suma de productos o producto de suma
un caso particular del ejercicio o del circuito que se esté diseñando. En este caso hemos visto mapas de 3 variables. Directamente pasamos a la simplificación de 5 variables, entendiendo que está conformada por 2 mapas de 4 variables, ¿sí? En este caso en particular, el número de casillas, por ejemplo, también va a obedecer el- al valor en decimal de esa combinación binaria de las variables de entrada. Al tratarse de 5 variables, vemos que acá podemos tener un máximo para tener mapas de 4 por 4, 16 combinaciones, ¿verdad? Es decir, hasta 4 variables yo puedo tener un mapa eh, solamente con las 4 variables acá en la parte superior. Si quiero agregar una variable adicional, como este caso de acá, debo agregar otro mapa, ¿sí? Y la variable de mayor peso va a ser el elemento diferenciador de ambos mapas, ¿de acuerdo? Entonces, saco la variable mayor peso, será la que va a diferenciar este mapa del siguiente mapa con la variable complementada. De modo que las primeras 16 combinaciones corresponden cuando A vale 0 y las siguientes 16 cuando A vale 1, ¿sí? Ahora, ¿cómo voy a agrupar las casillas cuando tengo un mapa de 5 variables? El criterio es el mismo. Cualquier casilla puede ser simplificada siempre y cuando sean términos adyacentes, ¿sí? Y lo veremos a través de este ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, de manera general, podemos ver también que el mapa, si yo lo represento así, perdón, por ejemplo, esta casilla en particular, ¿sí? Voy a analizar esta última casillita, por ejemplo. El único elemento diferenciador, al aparecer otro mapa, será que va a ser adyacente a la que está ubicada exactamente abajo si hago este intento de solapamiento de los mapas, ¿ya? Es decir, ¿qué pasa si lo pongo uno encima del otro? La variable será adyacente justamente a la que está por debajo, por así decirlo. Pero eso no es otra cosa que mirar la adyacencia, por ejemplo. Si analizo esta casilla de acá y esta de acá, vamos a ver si son adyacentes los términos. En este caso, la combinación sería 0, es decir, A vale 0 en esta combinación, ¿verdad? 1, 0, 1, 0, ¿sí? Es decir, estoy copiando este 0, luego cuánto vale B y C y cuánto vale D y E. Ahora vemos en el otro mapa. Obviamente las 4 últimas serán lo mismo. 1, 0, 1, 0. La única que va a variar es la variable A, que aquí en este caso va a valer 1. Por lo tanto, ¿son adyacentes? Sí son adyacentes, ¿de acuerdo? Porque solo varían un término. Entonces eso es lo que se quiso representar en ese mapita que he puesto por arriba. Perfecto. Una vez realizado eso, vamos a ver cómo simplificar en este mapa. Vamos a hacer las agrupaciones primeramente. Y acá, tomando en cuenta esa consideración, yo puedo ver que tengo una agrupación por aquí de 4 variables, ¿sí? Ahora, acá en el otro mapa también tengo esas 4 variables. Por lo tanto, vamos a colocarlo por aquí. Voy a tener una agrupación de 8 casillas. Por lo tanto, si son 8, voy a simplificar 3 variables, ¿sí? Normalmente yo agrupo primero las casillas y luego procedo a la simplificación. En este caso, esto también está presente en ambos mapas. En este mapa de la derecha ya no tendría que agrupar. Y en el mapa de la izquierda veo que tengo casillas que están sin agrupar todavía. Entonces esta agrupación solamente correspondería a este mapa de acá. Al fin y al cabo lo podemos ver que son solamente casillas. Se han incrementado el número de casillas solamente. Luego el criterio sigue siendo exactamente el mismo.
Vamos a ver cuánto tengo en la agrupación de color rojo. Debo definir primeramente el tema de la variable de mayor peso, como veníamos haciendo en los anteriores casos. Entonces, al estar esta agrupación, ¿verdad? De igual manera, lo miro todo como un solo bloque. Al estar toda esta agrupación presente, tanto en el primer mapa como el de la izquierda como el de la derecha, veo que en este caso A vale 0, aquí vale 1. Por lo tanto, al complementarse, se simplifica esa variable. ¿De acuerdo? Una vez realizado ese análisis y al estar presente en los dos mapas, puedo mirar directamente solo uno de los dos mapas. Por ejemplo, en este caso miraré a la derecha, que será exactamente lo mismo, ¿sí? Por lo tanto, para toda esta agrupación, ¿cuánto vale B y cuánto vale C? Vemos que acá B vale 0, pero por el contrario aquí vale 1, se complementa, ¿sí? Se simplifica. Lo propio para la variable C. Entonces esas son las otras dos variables que se van a simplificar, ¿sí? Ahora miro en la parte vertical, D, en este caso la coloco sin negar, porque estoy trabajando con min términos, ¿verdad? Y E la coloco negada. Perfecto. Para esta agrupación de color verde, lo mismo. Como está presente en ambos mapas, A se va a simplificar. Y acá tengo B negado por C. Y en la parte de las variables de menor peso, tendríamos acá D se complementa, se simplifica y E vale 1. Por lo tanto, la coloco sin negar, ¿sí? Y acá en este caso, la agrupación de color amarillo tendría lo siguiente. En este caso, como solo está presente en el mapa de la izquierda, en ese mapa A vale 0, por lo tanto, la coloco negado. Y a continuación, como veníamos trabajando de manera normal, ¿sí? Veo esta agrupación como un bloque. Por lo tanto, B en ambos casos vale 1. Coloco sin negar. C se complementa, por lo tanto se simplifica. D vale 0 en ambos casos, la coloco negado, estoy trabajando con mi término. Y E aquí vale 0, aquí vale 1, se complementa. Se simplifica, por lo tanto. ¿Ok? Entonces, la función Z me va a quedar, en este caso, D por E negado más B negado por C por E más A negado por B por D negado. Perfecto. Y eso es lo que tenemos acá ya resuelto. En el caso de los mapas de Carnot para 6 variables, el concepto es el mismo. Es decir, al agregar una nueva variable, necesito agregar otras tantas combinaciones que me permitan conseguir el número de casillas para esas 6 variables, ¿no? En este caso serían 64, ¿no? 64 casillas. Entonces, ¿cuál es la manera? Para diferenciar cuando llegue el momento de simplificar. Acá tengo A igual a 0, B igual a 0. En este caso voy a tener A igual a 0, B igual a 1. En este caso A igual a 1, B igual a 0. Y finalmente A igual a 1, B igual a 0. ¿Ok? Entonces esa es la manera como se diferencian cada uno de los mapas debido a las combinaciones de A y B. ¿Ok? Y si haríamos la tabla completa, veríamos que obviamente este valor decimal va a coincidir a la agrupación binaria de las otras variables, ¿no? Entonces, como que saco las de mayor peso, al ser de 6 variables, saco A y B, y dentro del mapa me quedaría en este caso las de menor peso, C por D y E y F. Algo importante, cada casilla es adyacente con las casillas dispuestas horizontal y verticalmente dentro de su mapa, es decir, por ejemplo, aquí la casilla 39 es adyacente con la 35, con la 47, con la 37 y la 38, eso me dice acá, ¿verdad? Al igual que con la casilla de su misma posición en el mapa cercano horizontal y vertical, vale decir que será adyacente a esta de acá, la número 7,
y a la número 55 como hicimos en el mapa de 5 variables. No será adyacente a la 23, ¿de acuerdo? Porque si vemos A aquí vale 0 y 1 y aquí vale 1 y 0, es decir, los dos bits varían. ¿Ok? Entonces, las combinaciones diagonales no son adyacentes. ¿Ok? Vamos a verlo igualmente este caso a través de un ejemplo, en el cual para este caso eh, tenemos la función z representada igualmente por min términos y aquí tenemos la posición de o el valor de los min términos que se han ubicado en la correspondiente casilla, ¿verdad? Recuerdan, por eso era útil el numerito que teníamos aquí abajo de la casilla, ya que representaba justamente ese valor. ¿No? Aquí teníamos el 15, acá el 16, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, para esos casos, cuando tenemos esta notación como sumatoria o producto, directamente ubicamos en función del número de la variable, o de la casilla, perdón. Muy bien, en este caso, pues vamos a hacer lo siguiente. Vemos que el término de acá, el primero, está presente también en el mapa de acá. Hemos dicho que son adyacentes, ¿verdad? Vamos a hacer ese análisis. ¿Sí? Si analizo esas dos casillas, vemos que el primero, a ver, A, B, C, D, E y F. No estoy mirando todavía el min término, simplemente voy a ver la posición que tiene, ¿sí? En este caso A vale 0, 0, todos valen 0 en realidad. Ahora en el siguiente, en este de acá, ¿cuánto vale? Tenemos que A vale 1, B vale 0 y todo lo demás 0, obviamente. ¿Sí? Entonces son adyacentes. Entonces por eso lo puedo agrupar. Lo que decíamos hace un momento. ¿Qué pasa si quiero agrupar este con este? ¿De acuerdo? Veamos cuál es la posición de este pintado con amarillo. Sería 1 y 1, 0, 0, 0, 0. Vemos que ya no son adyacentes. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿no? Vemos que son 2 bits los que cambian de valor o los que difieren de una combinación a otra. Por lo tanto, esa es la combinación que no debe ser agrupada. Perfecto, entonces en este caso vemos que para resolver el ejercicio tengo esta casilla que puede ser agrupada con esta y también con esta. Pero en este caso vemos que también está presente en el otro mapa. Ahora, esta casilla de acá es adyacente a la que tiene arriba o acá de manera horizontal también. Por lo tanto, yo puedo agrupar las cuatro, en este caso, las cuatro casillas que están presentes en los cuatro mapas. ¿De acuerdo? Bueno, aquí haremos una línea. Ok. Mejor acá. Ok. Siguiente agrupación. Acá, por ejemplo, veo que tengo estas cuatro casillas que pueden ser agrupadas con las casillas de abajo. Luego acá tengo esta de acá, que puedo agrupar con esta de acá sin ningún problema. Y simplemente me queda acá esta casillita sola. Ok. Vamos a ver cuánto me queda para la agrupación de color rojo. En este caso, al estar presente entre los cuatro mapas, se simplifican tanto la variable A como la variable B. ¿Sí? Ahora, una vez hecho esto, como el caso anterior también, miramos solamente un mapa, por ejemplo este de acá, y determino cuánto es el valor de C
D, E y F, ¿no? Ya sé que me va a quedar un min término de 4 variables porque no estoy agrupando con nada dentro de este mapa. Al estar usando min término, debo negar las 4 variables. ¿Ok? Vamos a ver la agrupación con amarillo. En este caso comparo, ¿no? Al estar en estos dos mapas, veo todo esto como un solo bloque. Ahora, en ese bloque, ¿cuánto vale A? Aquí A vale 1 y aquí también vale 1, por lo tanto A la coloco sin negar. B aquí vale 0 y acá vale 1. Se simplifica. Una vez hecho el análisis para esas dos variables, ya miro solamente 1, por ejemplo, ¿no? Porque la información será la misma. C, en este caso C vale 0 y acá también, por lo tanto C estará negada. D se complementa, por lo tanto se va a simplificar. E acá vale 1 y acá también vale 1, por lo tanto la colocamos eh, sin negar. Y F en este caso vale 1 y aquí vale 0, por lo tanto se simplifica, no la coloco. Para la agrupación de color verde, el mismo análisis. En este caso A vale 0, aquí vale 1, se simplifica. B vale 1, aquí también vale 1, por lo tanto B coloco sin negar. Voy a mirar solo ahora esta parte del mapa, pues tengo C, mantiene su valor, coloco sin negar. D se va a simplificar. Miro para arriba, E vale 0, lo niego, y F lo coloco sin negar. ¿De acuerdo? Y en este caso, finalmente, esta casillita que está de color azul, como Sol no agrupo con nada, obviamente va a ser un min término formado por todas las variables. ¿Ok? En este caso A vale 0, B también vale 0, C y D valen 1 cada uno, y E y F también 1, 1. ¿Sí? Entonces, este sería el valor de esa agrupación. Por lo tanto, Z valdrá este término en primera instancia, más, obviamente, porque estamos utilizando suma de productos, B por C, más C negado, D negado, E negado, F negado, más A no C por E. Perfecto. Y esa sería la función obtenida y simplificada para la función dada z. Muy bien. A continuación, y este es el ejercicio resuelto, ¿sí? Perfecto. A continuación veremos las condiciones indiferentes. Cuando hablamos de las condiciones indiferentes, hablamos de las combinaciones en las cuales eh, podemos tener combinaciones de entrada a las cuales no existe una determinada salida o no están siendo consideradas. Normalmente le llamamos, bueno, ayudan a agrupar más casillas que no tienen un valor específico y simplificar aún más la función. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este caso particular para el código BCD, por ejemplo, sabemos que con el código BCD tenemos hasta 4 bits. 2 a la 4 son 16. Pero realmente para representar los números decimales tenemos ah, hasta el 9, ¿verdad? Del 0 al 9, los 10 dígitos. Por lo tanto, tenemos ahí varios dígitos que en principio no lo utilizamos, ¿no? Bueno, si tuviera esta función z, utilizando este código BCD, tendríamos lo que tenemos acá, ¿verdad? En la diapositiva. Tenemos ese 1, ubicamos los unos en el mapa de Carnot, obtengo su min término y posteriormente lo sumo, ¿no? Y esta sería la función para esta función z.
Ahora en este caso veremos cómo quedaría la misma función si utilizo en este caso las condiciones indiferentes. Ok. Entonces en este caso segundo, lo vamos a copiar. Para que no se vea mal. Ok, acá. Muy bien. Entonces en este caso, si yo aplicaría las condiciones indiferentes, vale decir que, vamos a hacer que aquí, para el resto de combinaciones que no son tomadas en cuenta en este caso por el código BCD, que serían 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿verdad? Entonces, en este caso, estas combinaciones en principio no están definidas y no son tomadas en cuenta. Es decir, da lo mismo que sea lo que me dé o me arroje, en ese caso la salida Z, ¿verdad? Por lo tanto, aquí a nivel de la tabla de verdad, yo reemplazo o coloco en ese valor una X, ¿sí? Esa X yo luego la llevo al mapa de Carnot, como podemos ver ya en el mapa de Carnot. Al fin y al cabo, ¿eso qué me permite? Me permite que sea como un comodín, es decir, esa X me puede servir como un 1 en este caso, o en el caso que agrupe más términos, la puedo reemplazar como si fuera un 0, ¿sí? Y eso que me permite que, por ejemplo, en este caso, si considero como si estas fueran un 1, ¿verdad? Es un comodín, hemos dicho, como si aquí tuviera 1 en todas esas posiciones. Por lo tanto, aquí puedo agrupar. En este caso yo sé que va a valer B por C por D. Y esta otra agrupación será igual a A. Por lo tanto, en este caso Z será igual a A más, perdón, A más B por C por D. Simplificando, simplificando inclusive más que con el mapa de Carnot, ayuda al mapa de Carnot a obtener términos más grandes, agrupaciones más grandes que permitan simplificar más la expresión. ¿De acuerdo? Entonces es súper normal utilizar las condiciones de indiferentes o don't care, ¿sí? Perfecto. La última puntualización, por ejemplo, en este caso, para que quede más claro el concepto de la don't care, vamos a hacer el típico ejemplo del tanque de agua, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que queremos llenar un tanque de agua. Y aquí tenemos un mecanismo, por ejemplo, en el cual se provee agua al tanque mediante una bomba, por ejemplo, ¿ya? Una bomba de agua. Entonces, obviamente el tanque debemos estar midiendo cuál es el nivel del agua del tanque para saber si la bomba, en este caso, se activa o no. ¿De acuerdo? Entonces, para ello normalmente que se utilizan pues son sensores de nivel, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, colocaría un sensor 1
Aquí, por ejemplo, podría colocar un sensor 2, ¿de acuerdo? ¿Eso qué implica? Que, por ejemplo, oh, perdón, ¿cómo está ahí? Si el agua está a ese nivel, es decir, el tanque está lleno, tengo activo el sensor 1 y tengo activo el sensor 2, ¿verdad? ¿Qué pasa si por el contrario tuviera el nivel del agua en por acá? Solo estaría activo el sensor 2, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y cuando, por ejemplo, el sensor 2 se desactive, porque el nivel del agua ya está muy por debajo, por ejemplo, por acá, si fuera el caso, entonces será la señal para que se active la bomba, ¿ya? Pero adicionalmente en este escenario voy a plantear otro sensor, el sensor 3, ¿sí? Entonces en este escenario del sensor 3, bajo el contexto descrito, es decir, que quiero que el tanque o que esté siempre con un nivel alto, ¿no? O, por ejemplo, que avise el determinado sensor avise cuando se activa o no la bomba. Para ello, con estos dos sensores sería suficiente. Es decir, el sensor uno me avisará cuando el tanque esté lleno y la bomba deje de funcionar y llenar de agua el tanque. Y también tendré el sensor 2 que me avisa cuando el tanque está vacío. En este contexto, el sensor 3 que hará, pues básicamente no hace nada, es indiferente, ¿sí? Entonces esta será una condición don't care, por ejemplo, la que aporte este sensor respecto al funcionamiento, en este caso de la bomba, ¿sí? En este escenario tenemos que, si esto ya lo llevaríamos a una implementación, por ejemplo, tendría que conectar estas entradas para ir viendo lo que vamos a ir viendo de manera posterior a un microcontrolador, por ejemplo, ¿no? A una tarjeta que me permita programar estas entradas y en función de ello determinar ciertas salidas. En este caso, la bomba sería una salida de mi circuito, ¿de acuerdo? Entonces la idea de un microcontrolador, por ejemplo, o de un dispositivo controlable que yo pueda asignarle acciones, estará siempre en función de estas entradas. Normalmente en los ejercicios, en los ejemplos que hacemos, esas entradas las colocamos en una tabla, ¿verdad? Sí, pero tranquilamente esa tabla podrían ser los sensores, el valor de los sensores o pulsadores u otros elementos que utilizamos para las entradas. Por lo tanto, en ese escenario, las salidas también de una eventual tabla de verdad, que nosotros generalmente hemos hecho con una variable z, por ejemplo, en este caso puede ser el funcionamiento de una bomba de agua, puede ser el funcionamiento de una alarma, puede ser el funcionamiento eh, de una, de un efecto luminoso, de una sirena, es decir, cualquier tipo de actuador, ¿sí? Entonces aquí lo normal que en las entradas yo tenga sensores y en las salidas pues yo tenga actuadores. Serán elementos que a partir de estos temas son los que vamos a ir utilizando en mayor proporción para entender casos prácticos de la electrónica.